Probad y ved. Historia de hoy: arriesgar con Dios. Hace más de 100 años, un grupo de alemanes inmigrantes se ubicaron en Posuso, un lugar alejado en la selva peruana. Al no haber tierras disponibles en Posuso, Juan y Teresa Heidinga decidieron mudarse a la región de Puerto Inca junto al río Pachitea. Era también un lugar alejado, accesible solo por río. Lejos de la civilización, ellos tendrían que ser autosuficientes y satisfacer casi todas sus propias necesidades. Un día Teresa desarrolló un grave problema renal y el único centro médico disponible fue la Clínica Maranata, accesible solo por barco desde su granja. Los dueños estadounidenses, Monroe y Patricia Dirksen, eran misioneros de sustento propio quienes abrieron la clínica en un lugar sin presencia adventista. Ellos se ofrecieron de voluntarios para arriesgar todo con Dios, creyendo que Él proveería todas sus necesidades. En la clínica, Teresa recibió un tratamiento adecuado y un regalo simple pero poderoso: el libro El conflicto de los siglos. Teresa fue invitada a unirse a los Dirksen para los cultos del sábado. Impactada por el libro y la amabilidad de los misioneros, Teresa fue bautizada junto a Juan, su madre, y los 4 hijos del matrimonio. Gracias a la iniciativa de los misioneros abnegados, los 4 hijos de Heidinga luego fueron enviados a la Universidad Adventista en Perú, donde cambiaron completamente su futuro, aumentando su utilidad tanto para la iglesia como para la sociedad. Hoy, Maritza tiene un título de enseñanza en biología y química en la escuela secundaria y está casada con un pastor. Daisy es una ingeniera de alimentos que sirvió como alcalde de Puerto Inca y ahora es miembro del equipo del Ministerio de Educación en Perú. Lisette estudió psicología y se casó con un químico farmacéutico y ambos sirven activamente en la iglesia local en Los Ángeles, Estados Unidos. Y Edward se convirtió en pastor. Es actualmente secretario ejecutivo de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con sede en Brasil. Así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, pregúntale a Dios qué es lo que te está pidiendo que arriesgues hoy por Él. Recuerda que el sacrificio y abnegación son la energía que enciende frutos preciosos de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Templos de Esperanza es un proyecto que promueve una ofrenda especial para ayudar a levantar un nuevo templo, que ha avanzado en su construcción con muchísimo esfuerzo, pero ha llegado al límite de sus posibilidades. Todos juntos, en la Misión Adventista del Centro Oeste, podemos acompañar a la Iglesia de Ciudad Nueva en La Rioja para que puedan tener un hermoso lugar donde adorar a Dios. La Iglesia es el grupo organizado de Ciudad Nueva. Es un grupo que nació hace algunos años atrás, se organizó en el año 2013 y después de orar y pelear mucho, el Señor nos dio la oportunidad de comprar y tener nuestro terreno. Pero hace 4 años, 5 años más o menos, la iglesia se ha estado congregando y se sigue congregando solamente en un techo. Hemos podido avanzar con las construcciones, tener ya lo que serán proyectadas las aulas para niños. Hace un par de semanas atrás, completar la losa de los baños, pero necesitamos de la colaboración, del apoyo de toda nuestra querida misión. Dios es muy bondadoso con la misión argentina del Centro Oeste. Por eso quiero invitarte a sumarte. Si ofrendamos un día de nuestro trabajo y somos cientos los que respondemos a la invitación de Dios, el templo de la iglesia de Ciudad Nueva será una realidad muy pronto. Desde el 2 de julio al 13 de agosto podrás colocar tu ofrenda en los sobres de diezmo y detallar templos de esperanza. Construyamos un nuevo templo para seguir compartiendo esperanza. Feliz sábado, qué hermoso es encontrarnos en este día especial, en este momento especial a través de este momento de adoración de manera online, aquí en la Maco, transmitiendo desde Mendoza para toda la Argentina, el mundo, desde nuestra querida Maco, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, las provincias que conforman la Maco. Y este es un momento muy especial para mí porque quiero compartir con ustedes un tema que me gusta mucho, pero a la vez siento mucha responsabilidad al compartirlo. Es de mi absoluto interés y realmente quiero
quiero hacer mías estas ideas y quiero compartirlas para que ustedes también allí en familia puedan agarrar sus Biblias, tomarlas, leerlas, investigar y trabajar conmigo juntos este tema, que yo le puse por título de padres a hijos. Hoy en día tenemos quizás una idea de lo que era la familia antes, de cómo estaba conformada y lo que es ahora, de lo que nos gustaría que fuera. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Será que siempre la familia fue así o tuvo el mismo objetivo? ¿Será que esto que me enseñan en la iglesia o escucho de que la familia es el núcleo de la sociedad es así? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dicen los profetas? ¿Qué nos dicen los autores que estudian de este tema? Bueno, la idea de esta mañana es compartir algunas cosas lindas de la Biblia y poder ver y entender algunas de las funciones principales que tiene nuestra familia. En el libro El Hogar Cristiano, en el capítulo 28, los animo a que lo lean porque realmente es hermoso todo el libro, pero el capítulo 28 de manera puntual, allí nos habla de que la familia, así como la constituyó Dios, el objetivo era de que las personas que estaban dentro de ese grupo familiar allí crecieran, se desarrollaban. La familia era también la escuela, se desarrollaban no solo los lazos familiares, sino también se aprendía a leer, se aprendía las historias, ¿sí? Se aprendían las promesas, se desarrollaba la vida espiritual. Con el devenir de los años, ¿no? Nuestra cultura fue cambiando y se construyeron escuelas y se construyeron iglesias y entonces fue como que fuimos separando las responsabilidades. Y entonces hoy en día decimos, no, chica, es responsabilidad de la iglesia enseñarle las historias de la Biblia, ¿no? Y cada vez la familia se está desarticulando más y más. Pero ese no fue el plan de Dios y realmente queremos trabajar hoy para decir, bueno, a ver qué otras cositas lindas tenemos en las historias de la Biblia. Si bien es un tema muy amplio, es un tema donde nos desafía como cualquier miembro de familia, no solo a los padres, también a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a estudiar cómo es esto que funciona la familia. Y en esta mañana quiero traerte la historia de una familia de la Biblia, donde vamos a ver algunos aspectos importantes que podemos aprender de esta familia. Ustedes saben que todo lo que quedó registrado en la Biblia es para nuestro entendimiento, para que aprendamos y podamos decir, wow, esto realmente ha quedado para que podamos estudiarlo en familias y crecer. Nada de lo que quedó registrado es casualidad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y quiero invitarlos a investigar la historia de esta familia, que es muy conocida, pero vamos a ir desarrollando algunos aspectos. Vamos a ir moviéndonos un poquito allí en el libro de Génesis. Los invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Es una historia muy conocida y algunos de estos aspectos los hemos estudiado el trimestre anterior en la escuela sabática. Así que me animo un poco a adelantarme en las historias. Ustedes pueden después leer de corrido todos los textos. Pero allí en el capítulo 12 nosotros encontramos a Abraham, ¿sí? Que es llamado por Dios, ¿sí? Es llamado por Dios. Vamos a ir al versículo 10, ¿sí? Al versículo 10, luego del llamado, ya vamos a volver en un ratito sobre el llamado. Después de que Abraham toma ese llamado, va hasta Canaán, el versículo 10 nos dice lo siguiente. Entonces hubo un gran hambre en el país y Abraham descendió a Egipto a peregrinar allá porque el hambre era grande en el país. Y cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa y cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa y me matarán a mí y a ti
te preservarán la vida. Di pues que eres mi hermano. Así por causa tuya yo pueda vivir. Tenemos allí un incidente, ¿no? De este patriarca, de este hombre de fe, que no nos dan todos los minutos que quisiéramos para analizar por qué Abraham quizás le pidió a Sarai y ella accedió a esta mentira. Lo cierto es que luego de haber recibido el llamado de Dios, que como dije en un ratito lo vamos a retomar, lo encontramos allí Abraham pareciera temeroso, hasta pareciera egoísta, ¿no? Diciendo, por las dudas que me maten a mí, vamos a decir que sos mi hermana, ¿sí? Ustedes ya tienen ahí el desarrollo de la historia, ¿sí? Fue llamada la atención de Abraham, Abraham se arrepiente y los años pasan. Es una manchita en la historia de Abraham, ¿sí? Es allí, quedó registrado, no para criticar a Abraham, sino para aprender. Abraham pareciera que por mucho tiempo dio vuelta a esta característica, que pudo dejarlo atrás. Y pasaron los años y nos vamos hasta Génesis capítulo 20. Nos vamos hasta Génesis capítulo 20. Y entonces dice así, de allí, después esta parte de la historia de Abraham pasa luego del suceso con Lot, de sus hijas, o sea que habían pasado varios años desde el primer incidente de la mentira. Aún no había nacido Isaac, todavía faltaba muy poquito para que nazca Isaac. De allí partió Abraham a la tierra del sur, acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en la tierra de Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su esposa, ay, Abraham, yo que pensé que habías aprendido, yo que pensé que Abraham no se iba a equivocar más. ¿Qué pasó nuevamente con Abraham? ¿Será que faltó la fe? ¿Será que las circunstancias le hicieron temer nuevamente? ¿Será que la experiencia de su sobrino Lot, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, había sido tan fuerte que él dudó de su propia existencia? Es súper interesante el capítulo 20 porque desarrolla una historia muy linda, una historia linda de oportunidad que Dios le da a Abraham para que esta historia de mentira se revierta. Ustedes pueden leer el capítulo completo, pero vamos a sintetizar. Dios habla con Abimelech a través del sueño y le muestra que Abraham era un profeta, que Dios amaba mucho, que Sara era su esposa, que inclusive Abraham podía ayudarlo en su problema, que Abimelech no tenía hijos. Entonces Abimelech lo llama a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué me mentiste? Casi tomo a Sara por esposa. Entonces Abraham en el versículo 12, miren lo que le responde. Y la verdad que también es mi hermana. O sea, tanto, Abimelech, no te mentí, porque es mi media hermana. ¿Cuántas veces en casa pasan situaciones, no? Bueno, no es para tanto, es apenitas, un poquito. Bueno, si tocan el timbre, vos fíjate quién es. Si es alguien que está pidiendo, no, decir que mamá no está. O mejor, ya hagamos silencio. Y de a poco vamos instalando esta mentira, esta manera de disfrazar un poquito las cosas porque a veces nos dan miedo las consecuencias. Abraham se equivocó de esta manera 2 veces en lo mismo, ¿no? En decir que Sara era su hermana. Un poquito podemos decir que realmente tenía razón, pero no. ¿Dios acaso no lo iba a proteger? ¿Dios no tenía una promesa hecha a Abraham? Realmente faltando tan poquito para que Isaac naciera. Y lo cierto es que, bueno, esta familia fue creciendo. Llegó Isaac, los años pasaron, Isaac tuvo un desarrollo hermoso. Realmente, para los que les gusta investigar estos temas,
los comentarios de la hermana White sobre el carácter de Isaac, dice que tenía un carácter realmente muy lindo. Y Isaac también creció. Y vamos a ver en el capítulo 26, ¿sí? En el capítulo 26 de Génesis, nos estamos encontrando en una situación, en un contexto similar. Isaac, ya grande, ya tenía sus hijos, ya había pasado el episodio de que Jacob y Esaú habían intercambiado la primogenitura, o sea que ya era mayorcito Isaac, no era un niño, no era un adolescente. Y fíjense en el capítulo 26, dice: después hubo un gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, o sea, otro hambre diferente, pero hubo un gran hambre. Y entonces Isaac se pasó a la tierra de Gerar. Fíjense, ¿no? Ante una situación de hambre, de dificultad, Isaac toma una decisión similar a la de su padre de ir a la tierra de Gerar, de salir de su tierra prometida e irse a Gerar. Y el Señor le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, ¿sí? Habita en la tierra donde te diré. Y allí, bueno, Isaac se va trasladando. Y entonces el versículo 7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi esposa. Porque tal vez pensó que los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Saben, cuando yo leí esta parte de la historia, que no fue hace tanto tiempo, porque a veces las leemos, ¿verdad? Y pasamos de largo estos detalles. Situación de hambre, situación donde tienen que salir de su tierra, van a Gerar, ambas esposas, ¿sí? Tanto Sara como Rebeca, dice la Biblia, que eran preciosas, hermosas, ¿sí? Y tanto Isaac como Abraham deciden mentir. Y es ahí donde yo me pregunto: ¿cómo es posible que Isaac se equivocara en lo mismo que se equivocó Abraham? ¿Será que Abraham tuvo oportunidad de hablar de este tema con Isaac? Y ¿saben qué? El comentario bíblico me gusta mucho porque dice que parece, ¿sí?, que avergonzado por su propia conducta, quizás Abraham no previno a Isaac, ¿sí? Pero, sin embargo, lo más probable, analizando la situación familiar y la personalidad de Abraham, es que Isaac sí le hubiera contado sus equivocaciones a Isaac, pero que, como con frecuencia sucede, Isaac decidió tomar una mala decisión y atravesar esta experiencia amarga. ¿Con cuánta frecuencia los pecados de los padres pasan a los hijos? Me quedo con esa parte, ¿no? Y después voy a terminar de leer esta cita. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué nuestros hijos mienten? ¿Por qué los jóvenes de la iglesia tal cosa? ¿Por qué mi hermana tal cosa? Cuando muchas veces los causantes de estas dificultades, en este caso, por ejemplo, la mentira, el miedo, la vergüenza, somos los mismos líderes, los mismos padres, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos y pasamos de generación en generación estos errores? Sin embargo, la cita no termina ahí. Pero estas debilidades hereditarias nunca van a librar a los hijos de la responsabilidad de sus propios errores. Y entonces ahora la otra parte. Puede ser que tu familia no sea la familia del año, puede ser que tus padres, tus hermanos mayores, tus tíos, tus líderes en la iglesia te hayan pasado o hayas aprendido conductas de mentiras, de robos, de disfrazar la verdad, de miedos. Pero eso, aunque los adultos, los líderes tengan su parte de responsabilidad, nunca, mi querido, te va a librar de tu responsabilidad, de tus decisiones. Isaac fue libre
de decidir. Este sello de mentira que hubo en esta familia se fue perpetuando. Pasó a Jacob al mentir reiterada vez en relación a la primogenitura. Pasó de Jacob a sus hijos, cuando tuvieron que mentir sobre la desaparición de José. Y pasó de sus hijos a sus hijos. Si bien hay un aspecto triste en este sentido, porque podemos ver de que esta equivocación tan pequeña, tan sencilla, puede influenciar tanto a los que me rodean, que lo voy pasando de generación en generación. Hoy es el momento para decir, paro. ¿Qué estoy transmitiendo a mi familia? ¿Qué estoy transmitiendo a mi iglesia? Con el grupo en el que me relaciono. ¿Estaré transmitiendo estos miedos que desencadenan en una mentira? ¿Estoy transmitiendo, no sé, falsedad? Cada uno no puede plantearse. Por otro lado, de decir, realmente yo no puedo vivir la vida echándole la culpa a mis padres, a mi pastor, a mi director de jóvenes, al director de escuela sabática, de lo que sucede, lo malo que sucede en mi casa, en mi iglesia. Es momento de reflexionar. Y esto es un aspecto muy interesante. Tiene su lado triste, como dije recién, pero yo lo valoro porque está escrito para que nosotros digamos, wow, alto, ¿qué estoy transmitiendo? Así como Dios le dio oportunidad a Abraham de reivindicarse, se lo dio a Isaac, y esta equivocación dolió, costó. Es un momento para que nosotros podamos reflexionar. Responsabilidad. Pasar de generación en generación cosas. Una de esas cosas son equivocaciones, pero ¿saben qué? No es lo único. También tienen la oportunidad de transmitir valores. Y esa es la parte linda. Esa es la parte linda de esta familia, que ahora vamos a ver qué cosas lindas sí pudo Abraham transmitir de generación en generación hasta nuestros días. Génesis 13, versículos 3 y 4. Desde el sur fue de lugar en lugar hasta Betel, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había edificado allí antes, y Abraham invocó allí el nombre del Señor. Tomé estos dos pasajes bíblicos, pero ustedes pueden buscar muchísimos más. En la vida de Abraham hay una característica de Abraham que me encanta. Abraham, ¿a dónde iba? Dice que en el capítulo 12, versículos 7 y 8, edificaba un altar a Dios e invocaba el nombre de Dios. Abraham tenía esta característica, gran característica, que al menos podemos desdoblarla en dos partes. Una era el acto de hacer el altar, y la otra era el momento de adoración a Dios. Vamos a ponernos en contexto. A mí me gusta imaginarnos un poquito, ¿no? Quizás acá no me puedo mover mucho, pero ¿cómo se imaginan ustedes que eran los altares que hacía Abraham? Buscaba 12 piedritas de esas chiquititas y hacía un altarcito así chiquitito. ¿Cómo habrán sido? Yo me los imagino por lo menos 1 metro por 1 metro, quizás a veces un poquito más, un poquito menos, ¿sí? La idea era que eso se viera, que allí estaba Abraham haciendo algo. Y yo me imagino, ¿no? Hoy Abraham habrá pedido ayuda. Algún vecino que pasaba caminando, algún viajero. ¿Qué estará haciendo este hombre? ¿No? Y Abraham tenía oportunidad de explicarle a sus siervos, a su familia, al que pasaba, al vecino, que estaba haciendo algo especial. Era un altar. Era un altar porque eso visualmente lo ayudaba a recordar algo especial, porque ahí se había encontrado con Dios. Y me encanta porque el comentario bíblico avanza un poquito en esta historia, ¿no? Y Patriarcas y Profetas también. Dice, el altar allí levantado y los sacrificios ofrecidos daban testimonio de públicamente Abraham
adoraba al verdadero Dios. Siendo el responsable de una gran familia, Abraham no solo había tomado esa responsabilidad de hacer este altar y el momento de adoración y alabanza que venía junto con esto de hacer el altar, que era para él o para su esposa. Abraham tenía un montón de siervos, Abraham tenía a su sobrino muchos años viviendo con él, a toda su familia extendida, y Abraham se tomaba el trabajo de explicarles y hacerlos parte de la construcción de ese altar. Y entonces yo me imagino que era un momento realmente, es el momento de hacer el altar, ¿no? Y donde iba Abraham, había un altar. Y sus siervos, su familia, todos estaban aprendiendo. Donde quiera que iba Abraham y ponía su tienda, nos dice el comentario bíblico, armaba, erigía un altar. Y no solo que hacía el altar, sino que hacía un culto, una adoración pública, donde invitaba a toda su familia y también a sus vecinos paganos para que estén presentes. Dice que este momento de culto era algo sencillo, que consistía básicamente en oración. También había, por supuesto, parte del sacrificio de animales, pero donde Abraham iba, hacía un altar y un momento de culto con su familia, con sus siervos y con sus vecinos. Qué lindo, ¿no? Pensar de que esto era una costumbre que Abraham tenía, ¿sí? Que de manera visual él hacía un altar. No era solamente, que es importantísimo por supuesto, pero no era solamente hacer una oración de gratitud a Dios. Bueno, te agradezco por el viaje, gracias porque estamos bien. Sino Abraham se detenía. Abraham armaba su carpa, sus tiendas y hacía el altar. Era lo primero que hacía. Hacía el altar y hacía una convocatoria para su familia, sus siervos, para los vecinos. Y allí él tenía la oportunidad de compartir el culto con sus amigos y vecinos. Y de esa manera él les iba explicando y les iba enseñando quién era ese Dios verdadero. El altar simboliza aquello concreto que nosotros ponemos en casa. Ese momento especial que separamos. Es eso concreto que los niños, los jóvenes pueden ver que estoy usando, que es esa Biblia, que es el folleto, que es un libro especial, que hay un día especial, que hay una hora especial. ¿Cómo están nuestros altares en casa? Yo no me lo imagino a Abraham. Ay, de vuelta. Bueno, rápido vamos a hacer esto porque la verdad que tengo hambre y ya se nos hace tarde, así que bueno, rápido, vamos a hacer cultito, gente, gracias. No, yo me lo imagino a Abraham realmente entusiasmado. Dale, mira esta otra piedra, vamos. Vengan. Qué momento tan lindo. Ay, qué lindo verte. Llamalo a fulanito para que también comparta este momento, ¿no? Con cuánto entusiasmo debe haberse hecho estos momentos. Y hay una cita hermosa, ¿sí? Que está en Patriarcas y Profetas. Va a aparecer en pantalla que realmente a mí me impactó muchísimo. Dice Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue suya una vida de oración. Doquiera que se establecía su campamento y muy cerca de él también levantaba su altar y llamaba a todos que le acompañaran al sacrificio matutino y vespertino. Cuando se retiraba a su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos algunos que habían sido destruidos por Abraham, algún vecino, alguien que lo conoció. Y siempre que uno de ellos se llegaba a ese lugar, a ese altar, sabía quién había estado allí. Entonces también tenían la oportunidad de ellos de adorar al Dios viviente. Qué lindo, ¿no? Que casa o cuando sienten tu nombre, el nombre de tu familia, realmente vean ese altar construido. Y acá estaba Abraham, acá estuvo Abraham, acá nos enseñó de ese Dios.
y pasar cerca de ese lugar para esos viajeros, para esos vecinos, no para esos cananeos, esa gente que no amaba a Dios, no lo adoraba, no lo conocía y tuvo la oportunidad. Abraham dejó sus huellas y ellos tenían esa oportunidad de conectarse de vuelta con el Dios del cielo. No porque tuvieran nada de especial, sino porque Abraham se tomó el trabajo de mostrarles visualmente, con gestos, con palabras, con piedras, la relación y la vida de oración y adoración con Dios. Es sencillo, ¿no? Ver en Abraham, conocemos la historia, ¿no? Que Abraham oraba y según esta cita hacía su culto familiar de mañana, de tarde, de tardecita, invitaba a sus amigos y su vida fue una vida de oración. Yo me pregunto, ¿qué dirá la Biblia de Isaac? ¿No? Porque a veces somos padres muy buenos en alguna cosa, pero no necesariamente lo transmitimos hacia nuestra familia, ¿verdad? A nuestros jóvenes, a la gente que lideramos en la iglesia. Vamos a ver qué se dice de Isaac, en relación a esto. Vamos a Génesis 24, versículo 63. Estamos en un contexto diferente. Isaac ya estaba grandecito. Saben que no se habla demasiado en la Biblia de la vida de Isaac antes de conocer a Rebeca. Se dice poco. Y este es uno de mis pasajes favoritos en esta historia, ¿no? El versículo 63 dice: Isaac había salido al atardecer al campo. Mi Biblia dice a orar. Hay Biblias que dicen meditar. Otras Biblias, otras traducciones dicen reflexionar. Y al alzar sus ojos vio a los camellos que venían. Por mucho tiempo pasé de largo este versículo. O me centré en la parte quizás romántica, ¿no? De que estaba Isaac en el campo y mira a lo lejos y allá viene su amada esposa que él no conocía, su prometida. Sin embargo, Isaac no estaba paseando en el campo. Isaac no fue a ver si se inspiraba para hacer una poesía, que no está mal, por supuesto, pero Isaac había salido al campo y a la naturaleza a hacer algo en concreto. Mi Biblia dice que fue a orar. Como dije recién, en otras Biblias que dicen meditar. El comentario bíblico y las personas que estudian el idioma original y las palabras originales hablan de que la intención de Isaac era centrar sus pensamientos y dejar la elección de su esposa realmente en manos de Dios. Isaac sabía, y así como había aceptado el consejo de su padre de buscar una esposa lejos, Isaac sabía que si quería tener una vida feliz, si había un momento en el que tenía que orar, meditar, pedir ayuda al Dios del cielo, era ese. Era ese momento de cuando él estaba esperando a su prometida. Chicos, yo no sé cuál es tu realidad, pero si hay un momento en el que tenemos que orar, es ese momento donde vamos a tomar una decisión trascendente, que es con quién nos vamos a casar. Isaac había aprendido en su papá que en la oración y en la comunión con Dios estaba su fortaleza. Pero esto no es el único momento en la historia de Isaac donde lo vamos a encontrar orando y adorando al Dios del cielo. Este fue un momento individual. Vamos a Génesis 26, versículo 25. Luego de que Isaac tuvo ese episodio que mencionamos anteriormente, ¿no? De dudar, de decir que su esposa era su hermana, Dios lo prospera, igual que con Abraham. Dios le da la oportunidad de resarcirse, de dar vueltas a la situación y Dios lo prospera, ¿no? Y en pocos versículos vemos cómo la realidad de Isaac vuelve a cambiar, y en este versículo 25 dice: entonces Isaac edificó un altar a Abraham, se la pasa a Isaac. Saben que ya, aunque Abraham todavía estaba vivo, ya Sara no estaba. Isaac había tomado las riendas del desempeño espiritual de su familia. Por eso lo vemos
activamente ahora siendo el líder de su familia, de su gran familia, y entonces él tomando la iniciativa ya de hacer los cultos familiares. E hizo un altar e invocó el nombre de Dios allí. Capaz que a vos te pasaba como a mí. Les cuento que cuando yo era adolescente a mí me daba vergüenza hacer el culto en mi casa. Yo vivía en un lugar donde todos hacían el culto de familia. Y los sábados a la tardecita uno iba caminando por ese barrio y escuchaba, ¿no?, que todos iban cantando Día Santo, o algún otro canto. Sin embargo, a mí me daba vergüenza. Y más que mi mamá cantaba muy fuerte. Mi mamá cantaba muy fuerte, entonces a mí me daba vergüenza. Y como que y cantábamos así, ¿no? Como que nadie escuche lo que estábamos cantando, porque no sé por qué me daba vergüenza. Yo no quería que nadie se dé cuenta que yo estaba haciendo el culto. A veces no te pasa que no querés abrir las puertas de tu iglesia porque los vecinos van a escuchar tus cantos y que van a pensar. No querés cantar en voz alta porque van a pensar que estás loco. ¿Qué hacen eso tan temprano cantando? ¿Qué hacen predicando? ¿Qué hacen leyendo la Biblia? Abraham no tenía ningún tipo de vergüenza de hacer su adoración en familia de manera pública. No te digo que te vayas a la plaza de tu barrio, de tu ciudad, a hacer el culto en familia. Bueno, ¿por qué no? Alguna vez podemos hacerlo, pero yo digo, ¿por qué tanta vergüenza de hacer el altar en casa? ¿Por qué tanta vergüenza de que mis hijos me vean hablando de las bendiciones que Dios tuvo para conmigo hoy? ¿Por qué me da vergüenza que mis hermanos me escuchen de lo que me está pasando, de lo triste que estoy? Abraham no tuvo vergüenza de edificar un altar en el medio de su pueblo, de ese pueblo pagano, incrédulo, y luego Isaac lo mismo. ¿Y saben qué? No nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver qué sucedió con Jacob, porque esto se pasa de abuelo al hijo, al nieto, a los bisnietos. Vamos a ver qué pasó con Jacob. Vamos a Génesis capítulo 28. Allí tenemos una historia triste donde, bueno, podemos ver un poquito las consecuencias, ¿no?, del engaño en la familia. También es una historia conocida, pero fíjense que no se nos cuenta demasiado de la vida espiritual de Jacob, porque en cierta medida él no era el líder espiritual de su familia. Hasta este momento seguía siendo Isaac su padre, hasta que él no recibiera la primogenitura y se hiciera cargo del liderazgo. Pero bueno, para hacer eso, él cometió un engaño y tuvo que huir de su casa, ¿no?, entre muchas otras cosas. Y entonces, luego que él se escapa de su casa, ¿no?, y lo encontramos allí en esa noche triste, fría, solo, y que Dios se le aparece en ese sueño, ¿no es cierto?, y que él se despierta ahí en el versículo 16, despertó de ese sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán venerable es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo ese encuentro con Dios. Jacob se encuentra con Dios. Se encuentra con Dios así como cuando Dios habló con Abraham y le expresó sus planes de ser una nación santa. No es que Jacob no lo sabía, no es que Jacob era la primera vez que lo iba a escuchar. Sin embargo, esa experiencia de encuentro personal con Dios, fíjense en el versículo 18. Y Jacob se levantó temprano esa mañana y tomó esa piedra que había puesto de cabezal y la alzó por señal. Hizo su primer altar. Jacob en ese momento hizo lo que su familia había hecho por años y él lo veía, hacer un altar. Gente, la piedra en sí no significa nada. Podrían haber elegido otro material, sin embargo, era el material visual que esa familia había tomado para hacer un altar a Dios. Jacob lo había visto por tantos años, por tantos. Nos vamos a ir a Génesis, capítulo 33. Allí, esta porción de la historia de Jacob, pasaron un poquito más de 20 años de ese primer altar que él había hecho. Habían pasado tantas cosas en su vida. Había tenido hijos, se había casado,
y se había reconciliado ya con Esaú, su hermano, y estaba volviendo a Canaán. Y es en un lugar muy simbólico. En el versículo 19 nos habla de que él estaba en la tierra de Siquem, ¿sí? Entrando a Canaán, que era el mismo lugar a donde había estado Abraham cuando hizo su primer altar. Es allí donde Jacob, cuando va a entrar con toda su familia, cuando va a regresar a su tierra prometida, allí en la entrada de Canaán, él hizo una parada técnico-espiritual, podríamos decir, ¿no? Y entonces el versículo 20 dice, e hizo allí un altar, y lo llamó el Dios de Israel. Hay otras traducciones que dicen el poderoso Dios de Israel. Qué lindo, ¿no? Y después nos cuenta la historia que fue en este mismo pozo, en ese lugar ahí en Siquem, cerca de ese altar, donde muchísimos años después sucedieron cosas hermosas, como por ejemplo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jacob arma allí su lugar, hace un altar, invoca el nombre de Dios y lo hace de manera pública. Invita a su familia, invita a sus amigos, a sus conocidos, y entonces allí cerca de donde había estado Abraham, más de 100 años antes, él hace también su altar. Qué lindo es ver que las familias no solo transmiten las equivocaciones, también transmiten valores y transmiten la manera de adorar y de comprender a nuestro Dios. La familia ha sido elegida y constituida por Dios como el lugar de enseñanza y aprendizaje. Si bien tenemos hoy en día en nuestra sociedad la escuela, tenemos la iglesia, pero la familia es el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Quiero compartir una cita que ustedes van a tener allí en pantalla. Es una cita del pastor Ayrton Keller de la revista de familia del año 2018. Y dice, la vida espiritual se construye en casa. El interés o desinterés por las cosas de Dios no es el simple resultado de un sermón, de un programa de clases infantiles o de oportunidades de servicio. Es la consecuencia del amor vivido y enseñado dentro del hogar. Las familias que andan con Dios plantan una semilla duradera en el corazón de los hijos. ¡Qué responsabilidad! ¿No es cierto? Qué responsabilidad los que somos líderes en casa, líderes en la iglesia, de que el desarrollo espiritual no va a depender de una buena semana de oración, de un congreso, no va a depender de que tenga una buena escuela. La vida espiritual se construye en la familia. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres? No hay, y esta tercera cita que quiero dejarles con ustedes aquí en pantalla dice, no hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de padres y madres. No hay otro trabajo más importante que ser padre y madre, de enseñarles la verdadera adoración, de construir tu altar en casa todos los días, de reflexionar qué les estoy transmitiendo a esta familia, qué les estoy dejando, ¿será que van a cometer los mismos errores? ¿Será que van a decidir? ¿Van a tener esa oportunidad? No, pero lo que pasa es que yo en este momento estoy trabajando para la iglesia, viste que soy directora del ministerio, y entonces no, Ana, no hay nada más importante que Dios te esté pidiendo que no sea desarrollar la vida espiritual y construir la personalidad de los hijos y de toda la familia. No hay nada más importante, querido hermano, que prestar atención
a lo que está pasando en casa. Hoy más que nunca, quizás te encuentres en alguna situación como Abraham, que tenés miedo, tenés dudas, tenés vergüenza y que quieras mentir. Quizás te encuentres en una situación de si ya mentí, ya estoy mal, mis hijos ya no me respetan, no tengo autoridad moral. Dios tiene planes para restituir, para perdonar tu familia. Dios lo hizo y así lo demuestra en la Biblia con cada historia. Hoy solamente analizamos algunas partecitas de esta familia. La de Abraham, la de Isaac, la de Jacob. Cómo fue que cada una fue aprendiendo de estos errores y cómo Dios, a pesar de eso, los ha tomado en su amor y ha quedado registrado para nuestro crecimiento. Pero la familia no todo es equivocaciones, no solamente es todo tristeza, sino que también la familia transmite valores, transmite alegrías, transmite el conocimiento del Dios verdadero. Por eso mi invitación en este día es que puedas pensar, puedas reflexionar. ¿Mi familia es una prioridad para mí? ¿Será que mi altar en casa está medio con las piedras un poco caídas? ¿Qué te parece si no decidimos hoy empezar a hacer ese altar de nuevo? Primero el altar del culto personal, mi comunión con Dios, mi vida de oración, que tus hijos te puedan ver arrodillado orando. Qué lindo. Qué lindo es orar con mamá, con papá, con el esposo, con el hermano, con el primo, con el tío, con el abuelo. Qué lindo es tener una familia que juntos busca ese momento de adoración. Quiero en esta mañana no solo invitarte, sino hacer una oración especial para que juntos podamos tomar esta decisión y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos como familia. ¿Les parece que oramos? Querido y buen Dios, te doy tantas gracias por estas historias que has dejado en la Biblia para que nosotros podamos leerlas y aprender. Sabemos que tenemos muchas equivocaciones, a veces quizás mentimos, a veces tenemos miedo, a veces queremos echarle la culpa de nuestros fracasos a nuestros padres, a los líderes de la iglesia, pero sabemos que cada uno tenemos que tomar decisiones. Y en esta mañana, en este día, queremos rogarte que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones para nuestra familia y poder retomar y armar ese altar familiar que quizás está un poquito descuidado. Quizás las piedras de ese altar están ya muy lejos del centro del lugar. Ayúdanos a tomar decisiones sabias para reconstruir el altar, para tener esos momentos juntos en familia, para compartirlos, que seamos de bendición, así como Abraham para los demás. Y que cuando vean nuestra familia, nuestro lugar, digan, acá estuvo la familia de tal. Qué lindo, cómo amaban a Dios esta familia. Querido buen Padre, gracias por tu amor y por las oportunidades que nos das como familia de la iglesia, como familia de la MACO, conformar y edificar a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan un hermoso y bendecido sábado.